Hola desde Cochabamba, Bolivia. Mi nombre es Daniel Saavedra y estamos agradecidos por este tiempo que Intercesión Continental ha provisto para todos aquí en Latinoamérica, que seamos parte de esta estrategia de oración sin mancha y sin arruga. Y la verdad es que estamos viendo cómo el Señor está uniendo a toda su iglesia, al liderazgo, a todo el continente en un solo clamor, en una sola oración, para ver la gloria de Dios llenando nuestra tierra, como dice su palabra. Y voy a yo hablarles de un tema que está dividido en dos partes. Esta es la primera parte y va a haber una segunda parte en un siguiente día. Y es hablar sobre una iglesia prudente. Y está en base al capítulo 25 del libro de Mateo, cuando empieza diciendo en este capítulo: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. No voy a leer todo el capítulo ni la historia porque conocemos de qué se trata. Las 5 prudentes tenían aceite extra para sus lámparas. Quiero que entendamos un poco el contexto, y esa es la primera parte de este mensaje. El contexto en el que se da esta explicación, que Jesús explica cómo es el reino de los cielos, es que en aquella época las bodas se llevaban de la siguiente manera. Aquellos que se desposaban para ser luego esposos, de estar en las bodas, el esposo, el varón, se iba primero para preparar morada para él y su futura familia. Una vez que ya había preparado morada para su familia, entonces regresaba para ya hacer la celebración de la fiesta de bodas y recoger a su esposa con la que ya se había desposado. Y esa es la figura que Jesús utiliza con su iglesia y con su cuerpo. Cuando Él dice: iré a preparar morada para ustedes y regresará pronto para recogernos a las bodas del Cordero. Y no sabemos cuándo va a llegar. En aquella época no se sabía cuándo iba a llegar el esposo. Por lo tanto, esas vírgenes que tenían la asignación de estar pendientes a la llegada de ese hombre, de ese varón, a recoger a su amada y decir: está llegando el esposo, debían estar preparadas para que en cualquier momento anunciaran y prepararan el camino del esposo. Nuestra iglesia, nosotros hoy en día somos quienes debemos estar preparados para anunciar el regreso de nuestro Señor, que viene por aquella esposa, por esa iglesia sin mancha y sin arruga. Pero la iglesia necesita efectivamente ser prudente. Jesús nos da esta advertencia justo después del capítulo 24, en el que habla sobre las señales del fin, en el que habla sobre lo que va a suceder cuando venga el final de los tiempos. Inmediatamente después empieza con esta parábola de las 10 vírgenes, las 5 prudentes y las 5 imprudentes. Él nos está escribiendo el futuro y nos está advirtiendo, llamando la atención para que la iglesia de este tiempo sea la iglesia prudente. Una iglesia preparada para esperar el regreso de ese esposo en cualquier momento. ¿Y cómo estaban preparadas esas 5 vírgenes prudentes? Tenían aceite extra. El esposo podía llegar en cualquier momento, y sobre todo si llegaba en la noche, ellas tenían sus lámparas listas con aceite para iluminar el camino de toda la gente para la boda de ese esposo que iba a llegar. La lámpara con el aceite, la luz, la palabra de Dios, el Espíritu Santo, la unción, toda la iglesia lo tiene, porque las 10 vírgenes efectivamente tenían lámparas con aceite, pero solamente una parte de esas vírgenes tenían conciencia de lo que podía suceder si se acababa ese aceite y la lámpara se apagaba. ¿Qué hicieron? Compraron más aceite. Fueron prudentes, entendieron la asignación que tenían, sabían que era la época y el tiempo que tenían que estar preparadas para la llegada del esposo. Por lo tanto, pagaron un precio extra, hicieron algo extra para obtener ese aceite. Esa es la iglesia prudente que el Señor está levantando en estos tiempos. Una iglesia dispuesta a pagar el precio extra, a hacer aquello que tal vez los otros no van a hacer, para estar preparados para el tiempo en el que el Señor va a volver aquí con su iglesia, con su esposa.
Pero ¿qué significa realmente estar preparados y tener ese aceite? Lo hablaremos en la segunda parte de la iglesia prudente y preparada para el Señor. Dios los bendiga.